Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra de estas reflexiones conversadas a las que los hemos invitado. Corresponde hoy día que nos adentremos en las implicaciones del pensamiento de Humberto Maturana. Yo sé que en la clase anterior acerca de la autopoiesis y la biología podía resultarles un tanto técnicas a algunas personas. Yo también recuerdo que hice el anuncio de que iba a explicar su teoría con peras y con manzanas. Espero haberlo conseguido. Las preguntas que algunos amigos formularon me hacen pensar que sí. Entonces ahora voy a hacer la segunda parte, la que corresponde en realidad. ¿Qué relación podría tener esto con el desarrollo humano y qué importancia tiene entonces para nosotros en el marco de todas estas charlas que estamos dando acerca precisamente de desarrollo humano? Así que voy a hacer la clase contento, contentísimo, porque creo que ahora sí va a aparecer para muchos la verdadera utilidad social y hasta política y sobre todo educacional que tenga el pensamiento de Humberto Maturana. Solo como un recordatorio, hay por lo menos dos conceptos que quiero ya ni siquiera volver a analizar, simplemente recordarles porque desde allí vamos a partir para nuestro análisis de hoy. El primero es el concepto de autopoiesis. Maturana afirmó y terminó por demostrar, lógicamente, que la autopoiesis es la única condición necesaria para la definición de los seres vivos. Traduciendo autopoiesis del griego autos, propio, lo mismo, y poiesis, creación o producción, como la condición de aquellos organismos que generan los materiales que los componen y que generan las relaciones entre los productos que los componen. Es decir, los seres vivos generan su propia estructura y al mismo tiempo generan la trama de relaciones que los mantiene vivos y que los perpetúa como organismos autopoiéticos, es decir, autónomos y capaces de no solo autoorganización, sino que autorreproducción y en este caso autoconservación. Hasta ahí no hay problema, eso ya lo habíamos dicho. Pero lo bonito es, ¿qué es lo que sucede con estos organismos de esta manera, vistos de esta manera? Primero, la autopoiesis puede ser de primer orden. ¿Qué significa eso? Autopoiesis de primer orden equivale al primer nivel de producción de componentes y de relaciones de autocomposición que los seres vivos tienen. También hasta allí ningún problema. Yo recuerdo haber señalado una cierta corrección que yo le hacía a la formulación de Humberto Maturana, y era el hecho de que él reconocía autopoiesis de primer orden en los unicelulares y autopoiesis de segundo orden en los multicelulares. Él mismo después reconsideró aquella opción porque en rigor la diferencia real entre organismos unicelulares y multicelulares es simplemente su capacidad de movilización y su mayor envergadura, pero no la diferencia en los procesos. Por lo tanto, ambos realizarían autopoiesis de primer orden. Y si no lo terminó de aclarar así, lo aclaro yo ahora. Yo estoy convencido de que la autopoiesis de segundo orden, que es de la que voy a hablar hoy día, abarca otro tipo de sistemas simbólicos, también con capacidad de autorregenerarse, pero que no dependen de la estructura biológico-celular. Pues bien, sin duda, tal como dije la vez pasada, quien traduce, traiciona. Es decir, aquel que interpreta las palabras de otro, necesariamente lo hace desde su ser observador del discurso del otro. Y por lo tanto, dicho en términos completamente coloquiales, le pone de su cosecha. Es imposible, es inevitable hacerlo de esa manera. Por lo tanto, me parece mucho más honesto y transparente presentarlo así. Lo que voy a hacer es mi propia interpretación de Humberto Maturana, y solo quisiera aclarar que es una interpretación bien intencionada, honesta y admirativa. Bien intencionada porque no pretendo atacar sus teorías, honestas porque quiero que me traiga el honor de ser creído en ese sentido. Me quedo con esas dos. La tercera la podrán encontrar ustedes a lo largo de esta charla si es que estuvo. Muy bien. Segundo y último concepto de aquella época biológica de hace 7 días. El concepto de deriva. ¿Se acuerdan que señalé que deriva equivalía a el comportamiento de una nave que carece de timón?
y señalé que no naufraga, pero no puede escoger su rumbo, el concepto biológico de deriva estructural traduce la noción de Maturana respecto a que los organismos autopoiéticos son ciegos en relación con el sistema. No tienen ni entradas ni salidas. Como sistemas, son cerrados. El que sean cerrados no significa que no tienen interacciones. Lo que significa es que su estructura se modifica en concordancia con las modificaciones o perturbaciones que ocurren en el ambiente. Es decir, esa es la primera deriva estructural. El nicho varía, la estructura del organismo varía. Y ahí es cuando hablé de una suerte de baile, dije yo, era casi un baile de intercambios o una danza biológica. Bueno, hasta ahí podríamos decir que la deriva estructural lo que produce es una modificación de, y aquí viene la gran palabra, conductas. ¿Y qué son las conductas? Todas las perturbaciones que el ser vivo puede llevar a cabo en función de conservar su propia estructura y al mismo tiempo incorporar todas las perturbaciones del ambiente que no percibe como ambiente, pero que lo afectan en su dinámica interna. ¿Por qué son tan importantes las conductas? Bueno, porque las conductas de cualquier organismo son lo único que puede afectar a otro organismo. Es decir, las conductas, y ahora los pongo acá arriba, las conductas son el verdadero eje del intercambio. Si los organismos no tuvieran conducta, sería imposible que interactuaran. Lo que se intercambia, entonces, es un conjunto de modificaciones propias que producen modificaciones o perturbaciones en el ambiente y que de algún modo azaroso, no predestinado, producen cambios en otros organismos con capacidad de advertir esas perturbaciones. En el fondo, no sabemos al decir algo qué significará para otro, por ejemplo. No sabemos al hacer algo qué implicará para un tercero. Y tampoco sabemos qué significa la respuesta del otro para nosotros como respuesta intencional. Solo sabemos que la percibimos y eso nos modifica a nosotros. Nuestra modificación es independiente de la intención del supuesto emisor de esa conducta de intercambio. Pues bien, ese intercambio, que es el eje de deriva, de baile, de danza, de todas las conductas, es el espacio que Maturana llamó el espacio de la convivencia. Fíjense el buen uso de las palabras, por lo menos hasta ahora. Convivencia equivale a vivencia conjunta. Conjunto de vivires acompañados, es decir, espacios del vivir de cada organismo en compañía de otros organismos. Eso es la interacción. Si es interacción, significa influencia recíproca. La convivencia, entonces, vendría a ser el medio o nicho ecológico antropológico donde suceden todas las conductas humanas. ¿Y por qué es tan importante? Porque una de las conductas humanas que nos distingue del resto de nuestros parientes animales es una conducta que surge solo en la convivencia, que no puede, que es imposible que surja de modo aislado. No puede surgir de modo aislado porque es una conducta transitiva, es decir, está siempre en relación de tránsito hacia otros o desde otros. Esa conducta, magna conducta, es el lenguaje. Como Maturana, siendo muy honesto, nunca pretendió saber de lingüística. Él sabía de biología y le interesaba mucho la antropología y también llegó a saber bastante de ética. Reconoció que la lingüística no era su ciencia ni su disciplina. Él le puso un nombre al lenguaje. Lo llamó, para pasarlo de una instancia simbólica a una instancia conductual, un lenguajear, es decir, lo inventó como verbo. Porque el verbo lenguajear para Maturana, que a mí me suena bastante feo pero bastante gráfico, significa en realidad intercambiar en la convivencia conductas de mutua influencia.
¿Cuál sería entonces la lingüística? La lingüística es la disciplina o ciencia que estudia, ciencia formal, es decir, ciencia lógica como el derecho también, o la lógica, que estudia el lenguaje como instancia, no estudia el lenguaje humano en su intercambio ni en su uso, que sería una antropología del lenguaje o una sociología del lenguaje, ni en su efecto sobre las personas, que sería una psicología del lenguaje, sino que estudia al lenguaje en sí como estructura. Lo define, por ejemplo, como un conjunto de símbolos más sus reglas de combinación. Esa sería, por ejemplo, la definición que dio Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general en 1907. Lo bonito de este cambio que hace Maturana en el lenguajear es que él dice que es una conducta, un conjunto de conductas verbales donde de nuevo se produce, ojo con esto, por favor, ojo y oído con esto, porque el lenguaje se ve y suena. Se produce de nuevo en el mismo contexto ciego en que se producen los cambios en los organismos. Así como él decía que los organismos nada saben de lo que ocurre con el otro organismo, en el lenguajear, quien lenguajea nada sabe de lo que verdaderamente le ocurre al otro con su lenguajear. Lo único que ocurre es que ellos tienen una deriva lingüística conjunta y se van afectando mutua, recíprocamente a través de sus intercambios. Pero no es que haya una intención en mi pensamiento, la profiero en palabras, la dirijo hacia tu cerebro y entonces te hago llegar mi mensaje. Cuando hagamos una clase sobre comunicación propiamente tal, daremos al traste con el famoso modelo de Shannon y Weaver, ese de emisor, sillo, mensajecito, receptor, suelo, porque no funciona, no opera jamás en la comunicación humana. Y de hecho este modelo de Maturana se acerca bastante más, aunque, como él mismo reconocía, no es un modelo lingüístico, es solo una metáfora que él emplea. Ahora, ¿qué pasa con las conductas de las personas? Primero, las conductas de los seres humanos tienen un orden recíproco. ¿Saben cómo se dice tener un orden recíproco? Se dice coordinar. Porque eso es coordinar. Poner un ordenamiento en conjunto. Mi conducta influye a la tuya porque percibes la mía. Y tu percepción de la mía, sea cual sea, influye a la mía. Eso es una coordinación. Ahora bien, hay una coordinación de las coordinaciones. Hay una conducta que coordina a las conductas que intercambiamos. Esa conducta que coordina a las que intercambiamos, esa conducta que nos permite reconocerlas y distinguirlas y hacer muchas cosas con ellas, como jerarquizarlas o intercambiarlas, es el lenguaje. El lenguaje entonces es una coordinación de coordinaciones. Estas coordinaciones de las que Maturana habla son, este es el nivel más básico, coordinaciones conductuales. Es decir, lo primero que hay son comportamientos. Luego estos comportamientos se coordinan con estos otros organismos que son nuestros semejantes. Y luego va surgiendo de a poco, por esas coordinaciones, una coordinación, en este caso simbólica, de esas coordinaciones, que es el lenguaje. Pero además, esta coordinación, este ponerse de acuerdo, si quieren, ¿ya? Este ponerse de acuerdo acerca de las coordinaciones conductuales es un estar mutuamente de acuerdo. Por eso es que le agregó otra palabra más y dijo que era el lenguaje una coordinación de coordinaciones conductuales consensuales. Consensuales significa de consenso, de mutuo acuerdo. La definición es muy clara y muy extremadamente fea. Desde el punto de vista lingüístico suena redundante y suena cansadora, y sin embargo si uno la va descomponiendo encuentra el sentido. Ahora bien, él agrega algunas características que a mí me parecen incluso improcedentes porque no agregan más que cerrar la frase, consensuales que se dan en el vivir, dice él. Yo creo que eso deberíamos casi ponerlo entre comillas, ¿no? ¿En qué otra parte se iban a dar? Si todo lo que está haciendo es describir lo que le ocurre a los organismos vivos en su intercambio conductual. Y dice, finalmente, que el lenguaje entonces es el fluir en la convivencia
de la coordinación de coordinaciones conductuales consensuales que se dan en la dinámica del vivir. Se fijan lo fea pero clara que es una vez que la desmembras. No importa, Humberto Maturana nunca pretendió ser un artista del lenguaje, tampoco era un gran escritor, aunque sí era un muy gran comunicador oral. Cuando hacía sus presentaciones, la transparencia de su discurso era capaz de entusiasmar a cualquiera. Cuando deja parte del discurso científico en biología y comienza a adentrarse en ética y antropología, comienza a hacerse un tanto más descoordinado, al que le gustaban tanto las coordinaciones, comienza a hacerse un tanto más descoordinado su discurso. Pero insisto, no pretendo atacar o impugnar su pensamiento, solo quiero colocarlo en lo que para mí es la justa medida. El lenguajear, así como él lo dice, es entonces el fluir en la convivencia de esta coordinación de coordinaciones conductuales consensuadas en el fluir del vivir. Cuando dicen el fluir del vivir, lo que está diciendo es que es un gerundio. A mí me parece más bonito decirlo así. Que es un gerundio, es decir, aquella forma verbal que no está concluida, que está sucediendo mientras la dices. Recuerden que el gerundio de hacer es haciendo. El gerundio de comer es comiendo, una acción que se realiza y que dura mientras es mencionada. No tuvo comienzo ni final, por lo menos en ese fluir, diría Maturana. Entonces el lenguajear es un gerundio, una acción, no un concepto ni una noción. Pues bien, en este lenguajear, lo que se va produciendo, señala también nuestro querido y admirado maestro Maturana, es una interacción entre emoción y razón. Cuidado con esto porque se ha tergiversado mucho al maestro. Él jamás sostuvo que la emoción reemplaza a la razón. No puede un científico honesto decir que la razón es incapaz. Lo que puede decir, si esta fuera, por ejemplo, una distinción, esto es un invento mío, no suyo, una distinción sexual, es que la razón no es estéril, es solo impotente. Y lo que necesita, entonces, es otro componente que la dinamice y la haga más fecunda. Él dice que la emoción influye a la razón y que cualquier razonamiento está dictado por la emoción porque la emoción fue lo primero que hubo en la evolución biológica humana. Y ahí nos devolvemos a la biología y tiene toda la razón visto así. Evidentemente, el lenguajear, aunque no existieran las palabras todavía, pero sí el intercambio de signos, era un intercambio emocional. La emoción de la defensa, o de la ayuda, o de la huida, o de la ternura maternal, o de la defensa de los críos. Una cantidad de emociones de la supervivencia se daban en esa interacción. Aunque ese lenguajear primero fueran suspiros, gruñidos, aullidos, gestos, indicaciones, arrojar un objeto para señalar que el peligro viene de allá y no de este otro lado, aunque todavía no existiera ni siquiera la palabra peligro. Lo que queremos decir entonces es que la emoción surge en la naturaleza humana como base de la razón y que la razón es solo un constructo posterior. Que la emoción tiene por lo menos 20.000 años y la razón enormemente menos. La razón solo tiene los 10.000 años que tendría la historia. Porque la historia, recuerden, surge solo cuando hay lenguaje. Cuando se puede escribir. Antes de eso se la llama prehistoria. Pero en la prehistoria ya había lenguaje. Lo que no había era capacidad de perpetuarlo a través de signos. Pues bien, avancemos un poco más. Lo que queremos decir también en esta convivencia es que las distinciones entre emoción y razón en realidad están biológicamente fundadas. Es biológico este distinguir. Estoy empezando a hablar como Maturana. Antes habría dicho esta distinción. Ahora digo este distinguir, es decir, esta acción de hacer distinciones. ¿Por qué digo que es biológico? Bueno, en parte porque es la estructura del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene una estructura tal, en particular la separación en hemisferios, que permite que haya predominio de ciertas maneras de tratar la información o los contenidos mentales. Contenidos que son en algunos casos dados con un tratamiento más, voy a decirlo entre comillas, más poéticos y los otros más lógicos. Algunos son más exactos y otros son más intensos. Algunos son más ordenados y otros son más plenos. No estoy haciendo antónimos, estoy diciendo que una cosa va en una dirección y la otra en otra, son complementarios. En algunos casos, unos son más masculinos y otros más femeninos, por ejemplo. O unos son más adultos y otros más infantiles.
Y el propio Maturana señala que un comportamiento infantil es superior a un comportamiento adulto, porque el comportamiento infantil es natural. El comportamiento adulto es cultural. Y la naturaleza es perfecta y la cultura es una producción humana. Claro, y como es una producción humana, está llena de los mismos defectos que llevaron a estos organismos en su dinámica de fluir, de convivencia, de coordinaciones conductuales consensuales, bla, 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 a construir ciertas formas de convivencia. Pero cuando esas formas se imponen y no brotan naturalmente, estaríamos ante imposición de lo cultural por sobre lo biológico. Y ese es el drama de lo humano, dice Maturana, que hemos descuidado la biología y la hemos puesto como un pariente pobre en el banquete del poder, en el banquete del poder social. Cuando lo biológico es el centro de la escala humana y lo cultural es solo una excrescencia reciente, es decir, un resultado o una proliferación de discursos que ni siquiera ha alcanzado su consolidación. En biología hay reglas únicas, que son la autopoiesis, para que los organismos se conserven vivos. En cultura, es decir, en antropología, no hay reglas fijas para decir qué cultura sobrevive y qué cultura muere, por ejemplo. Ni siquiera la ley de la selección natural, que demostramos la vez pasada que no existe en ese sentido, habiéndose tergiversado a Darwin. Ni siquiera digo esa ley de selección natural sería capaz de ser superpuesta a lo cultural, porque lo cultural es antojadizo y puede ser más exacto o menos exacto, pero no es necesariamente así, porque lo que es cierto para una cultura no lo es para otra. ¿Y por qué es tan bonito verlo así? Porque eso ocurre hasta en ciencia, dice Maturana, que es la dinámica del observador. El observador sabe o debe saber que lo que él ve es lo que ve, no exactamente lo que hay. Y que hay mejores observadores unos que otros porque tienen una capacidad más amplia, pero eso no significa que cometan el error de confundir lo que ven con lo que hay. Porque lo que se ve es simplemente lo que a esa estructura ciega en su relación con el ambiente le ingresa. Para avanzar otro poquito más, espero que esto no esté muy complicado. Lo que pasa es que los quiero llevar a las grandes conclusiones que se obtienen de estos primeros enfoques de Maturana, que es el hecho de que nuestra posición en el mundo, de la que nos sentimos tan ensoberbecidos, nos sentimos tan orgullosos y tan pagados de nosotros mismos, es en realidad un ídolo con pies de barro. Porque las certidumbres racionales suelen ser solo justificaciones lingüísticas del poder de turno, pero no un traspaso desde lo biológico a lo humano. Ese tránsito se perdió, dice Maturana, hace miles de años, desde una sociedad global matrística a una sociedad patriarcal, y que en una sociedad patriarcal se empezaron a perder los procesos de pensamiento conjunto, de cooperación y de convivencia, y que entonces comenzó a surgir la desagradable matriz masculinizante de la competencia. Pero cuidado, patriarcal no es sinónimo de masculino, así como matrístico no es sinónimo de femenino. En una sociedad patriarcal hay hombres y mujeres patriarcales. Y en una sociedad matrística hay hombres y mujeres de orientación matrística. Por supuesto, tal como el cerebro tiene ambas orientaciones, izquierda y derecha, y no hablo de ideología, sino que hablo simplemente de división encefálica. Y en esos casos, lo que se va produciendo de a poco es una distinción en estos ejes de intercambio. Por ejemplo, de allí podría surgir una tremenda forma de... Esto ya no se ve. Una tremenda forma de organización de lo vivo, dice él. Lo vivo se organiza, lo vivo humano se organiza en comunidad, es decir, teniendo algo en común. La idea de comunidad viene de communis, compartido. Si me piden un ejemplo, yo tendría que decir que la democracia, que está tan de moda en estos días, en particular aquí en Chile, la democracia no es una forma de gobierno, es un modo de convivencia. Y por supuesto es toda otra manera de pensarlo, porque si es una forma de gobierno, es solo una organización transitoria del poder. Como modo de convivencia, es una dinámica humana de fluir recíproco, es decir, es un modo de desarrollo. El otro es solo un estilo organizativo.
Y por supuesto que hay diferencias enormes, porque la democracia entendida como modo de convivencia sí puede tender al desarrollo humano. Recuerden que todas estas charlas quieren versar sobre desarrollo humano. En cambio, la democracia entendida como forma de gobierno no sería más que una disciplina lógico-formal que se queda estéril, tal como tu pregunta adelante es acerca de la lingüística o mi respuesta acerca del derecho. Son disciplinas formales que trabajan solo con diseños, pero no con la materia real de lo vivo. Otra distinción que se puede hacer a partir de esta organización de la convivencia en la democracia es que necesitamos, dice él, de una ética. Una pregunta que me han formulado ya algunos amigos que han estado presentes en clases anteriores es la diferencia que hay entre ética y moral, por ejemplo. La moral, sobresimplificando, recuerden que hoy día también volví a las peras y a las manzanas. Sobresimplificando, la moral es una doctrina del bien y del mal absolutos. En ese caso, la moral trata de dictaminar desde una posición de autoridad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en el ser humano. La ética, en cambio, es una doctrina de lo correcto o incorrecto. La ética lo que hace es observar comportamientos, relacionarlos con su contexto y decidir que hay para todo ello una escala de valores. En cambio, como esos valores son relativos a las circunstancias en las que se viven, no coinciden con la moral que tiene principios absolutos. Por eso la ética es práctica y la moral es teórica. La ética es situacional, la moral es absoluta. La ética es convivencia, lo moral es autoritarismo. Y se puede ser autoritario en lo religioso, en lo político, en lo teológico, en lo ideológico, en lo educacional. Claro, se puede ser autoritario en cada uno de estos casos y frecuentemente se lo es, pero en ese caso la moral es una justificación racional del poder y la ética una derivación de nuestro interactuar en conjunto. Por eso una ética siempre es relativa y está siempre en permanente cambio. De hecho, ahora que mencioné la palabra cambio, me voy a poner a pensar en qué cosas se ha dicho a partir de una ética en el enfoque de Maturana. Las primeras las dijo él mismo. Dijo, hay 3 componentes para una ética humana. El primero es el respeto. El segundo es la honestidad. Y el tercero, la equidad. Aquí necesito meterme en las palabras para que se entiendan algunas cosas. En la etimología de las palabras que yo tanto amo. Respeto viene del latín respectare, volver a mirar. De ahí viene espectador también, ¿no? O espectáculo, la cosita para ser mirada. Respeto de respectare equivale a mirar más de una vez, volver a mirar al otro. Volver a mirarlo es ya un modo de reconocerlo y eso le confiere identidad. Eso le confiere identidad y permanencia en el diálogo. Y lo que es más importante, reconocimiento, y esta frase le gustaría mucho a don Humberto, reconocimiento como un legítimo otro en la convivencia. Es decir, el respeto es una condición sine qua non porque lo que hace es reconocer el modo de ser del otro. Todavía no sabemos si nos gusta o disgusta, si lo consideramos que está correcto o incorrecto. Solo lo reconozco, es decir, le confiero o admito su existencia. No lo descalifico, no lo niego. En el respeto, que se da muy poco en las relaciones humanas, efectivamente, en las prácticas autoritarias como la educación o como la psicoterapia mal entendida, o como por supuesto la política y muchísimas formas de gobierno, tanto de izquierdas como de derechas, no se da el respeto, porque lo que se consigue en realidad es la imposición de una suerte de dinámica con discurso de lo colectivo, pero que no respeta genuinamente al otro. Más bien eso va ocurriendo en la dinámica de los tiempos. A ver, un ejemplo doméstico de eso. Cuando la Revolución Francesa se produce, a mí me pareció, yo no estaba allí, pero me parece ahora, que fue un estallido social absolutamente necesario y justificado.
los abusos y tropelías de esa manga de miserables que eran los reyes, que pretendían serlo además por mandato divino, merecían que se les cortara la cabeza. No obstante, esa misma revolución desembocó en el terror de Danton, Marat, Robespierre y terminó en una disciplina tan persecutoria y en una dictadura tan cruel como la que había habido antes. Segundo ejemplo, la Revolución Rusa de comienzos del siglo XX era extremadamente justa. O sea, el nivel de pobreza y de abuso y de desigualdad, no sé si, sobre todo para mis amigos chilenos, la palabra desigualdad les suena cercana. El nivel de desigualdad de esa sociedad era atroz. Tanto así que la Revolución Rusa encarnaba un conjunto de ideales de devolución al resto de los seres humanos de aquello que debía ser bien repartido y que no estaba bien repartido. No obstante, pasados los años, esa Revolución Rusa que surge llena de motivos, llena de justificación, llena de ideales, incluso llena de justicia, se transforma, con Stalin, por ejemplo, y de ahí en adelante hasta el Putin actual, se transforma en una dictadura atroz donde se impone el dolor, se impone el racionalismo materialista, trotskista y marxista en su peor faceta, Que yo sea fuertemente crítico del sistema neoliberal, por favor no piensen en blanco y negro, no debe llevarlos a pensar que entonces yo soy marxista. Yo creo que Marx era un excelente economista y un pésimo psicólogo, y que no entendía la psiquis humana, pero que al mismo tiempo describió los procesos de producción de un modo que desnudaba todo el tremendo tinglado de explotación humana que allí había. Pero el modo de resolverlo fue un modo racional, y como modo racional estuvo cojo desde el comienzo. Bueno, y lo mismo va pasando con muchos otros sistemas, no necesitamos analizarlos ahora, ni esta es una clase de historia antropológico-política, sino una descripción de cómo, por falta de respeto, es decir, por falta de consideración del modo legítimo de ser de los demás, se cae en las mayores odiosidades. Llevamos a distinguir por qué el amor es constructivo y el odio es destructivo. Lo vamos a distinguir, vamos a dar el fundamento biológico de eso para que esto no parezca una frase marshmallow digna de ser cantada en un villancico navideño. No, tiene que ver con una instancia de vida, con una instancia ética. Bien, eso con respecto al respeto. Con respecto al respeto, una manera de ver al otro más de una vez. La honestidad significa que te puedan dar honores por decir la verdad. ¿Saben qué será el origen etimológico de la palabra honestidad? Lo que está queriendo decir Maturana es necesitamos no mentir. Y sabe lo que está diciendo. Porque sabe que el lenguaje es mitad verdad y mitad mentira. Que el lenguaje puede decir ahora mismo, en un castellano correcto, estoy vestido de rojo. Y la frase es gramaticalmente correcta y aparentemente, para quienes me estén viendo, salvo con un filtro rojo en la cámara de alguien, sería mentira. ¿Se fijan? Maturana sabe el peligro que hay en el lenguaje, porque el lenguaje puede decirlo todo, dado que es parte de su propia dinámica de interacciones, y entonces puede decir lo que es cierto de lo que no es. Y por eso es una decisión ética el decir la verdad. Ni es una obligación, ni ocurre siempre. Y como es una elección, es una forma de ejercicio interpersonal de la libertad. Yo elijo interpersonalmente la libertad de ser siempre cierto. Puedo estar equivocado, sin duda, pero no es lo mismo mentir que equivocarse. Mentir es distorsionar un discurso y decir lo contrario. Equivocarse equivale a decir con toda honestidad mi disparate de turno hasta que termine aprendiendo qué es lo que había realmente. Bien, segunda distinción. Y la tercera distinción importantísima también, equidad. La gente la conoce más porque ha estado más en el tapete de las discusiones. Pero la diferencia entre equidad y justicia, que es la que siempre se plantea, se parece un poco a la distinción entre ética y moral, es que la justicia es una distribución pareja y la equidad es una distribución con diversidad. En justicia se dice la ley pareja no es dura. En biología, una ley pareja es durísima. Porque en biología, es decir, en la condición de los seres vivos, si nosotros estamos inscritos en la biología, las diferencias son las que crean vida. No las igualdades ni las uniformidades. No hay uniformidad en la naturaleza. No hay ni siquiera una maldita línea recta, ni un círculo perfecto.
No los hay en parte alguna de la naturaleza. Hasta los planetas son achatados en sus polos. Y entonces, la equidad equivale a darle a cada uno lo que le corresponda según lo que necesite o según lo que merezca. En cambio, en la justicia se distribuye por igual. Distribuir por igual equivale, bueno, ya sabemos lo que está ocurriendo, incluso con el impuesto a los más ricos. Detrás de la noción de equidad, lo que hay es la idea de igualdad. Del latín aequo, que significa igual, balanceado, equilibrado. Y equilibrar significa compensar, significa armonizar y significa integrar. No es casual que Maturana plantee que para una ética de las relaciones humanas, el respeto, tomar en cuenta al otro, la honestidad, decir la verdad o que nuestros discursos sean creíbles en ese sentido, y la equidad, reconocer la diversidad y las diferencias y buscarlas, sea entonces una dinámica de intercambios. Con respecto al concepto de equidad, me gusta más que su distinción acerca de tolerancia. Recuerdan que mencioné que tolerancia no me convencía del todo porque me parecía insuficiente y que yo creía que había que reemplazarla por la noción de pluralidad, pluralismo, que era la búsqueda activa de la diferencia, no el tolerar, el aguantar de mala gana las diferencias. Bueno, la equidad podría ser una forma de pluralismo. Es decir, buscar primero las diferencias y luego de reconocerlas con respeto, decirles honestamente, señalarles con verdad qué es lo que le corresponde a cada cual. Y así cada uno, obteniendo lo que tiene y lo que necesita, se organiza otra dinámica de los intercambios. Sí, yo sé que por ahora todavía suena muy idealista. Creo que la segunda parte de la obra de Maturana es idealista. Pero al decirlo así no lo estoy impugnando. Yo creo que lo idealista es precisamente una de las formas de perdurar en el tiempo. ¿O no creen ustedes que Don Quijote es mucho más real que Cervantes? Y Don Quijote es la encarnación literaria del idealismo. Cervantes tal vez ni siquiera existió. Y Don Quijote es inmortal. Bueno, una tercera o cuarta o quinta manera de verlo tenía que ver con esta distinción entre el juicio y la observación. El observar es darse cuenta de que uno se da cuenta. El observar es el primer peldaño en el ascenso de la conciencia. El juicio es formular una aseveración lingüística y lógica acerca de lo observado. Por eso se tiene tanto prejuicio con respecto a la noción de juicio. Algo así como, no haga juicios, le dicen muchos consultores a sus clientes. Si me sobran unos minutos, vamos a despachar el mal uso que se hace a veces de Maturana en la última parte de esta clase. Pero por ahora, señalemos que entre juicio y observación hay una tremenda participación, porque la observación es parte de la dinámica de la percepción y los organismos vivos perciben. El juicio, en cambio, está en un segundo nivel lógico, ocurre en el lenguaje. La observación ocurre en la biología. El juicio ocurre en el lenguaje, solo que, y eso es bellísimo, el lenguaje es una manifestación biológica de nuestro estar vivos. Es la más abstracta de nuestras manifestaciones simbólicas de estar vivos, pero es biológica, de todos modos. No solo por los órganos de la fonación y porque nuestro sistema entero está dispuesto y capacitado para hablar o intercambiar. No, más que eso. Es porque el lenguaje en sí es el producto de organismos autopoiéticos, capaces de generar otros componentes que permiten la perduración incluso de su modus operandi, de su modo de intercambio. Eso es el lenguaje también. Ese modus operandi que se mantiene con el lenguaje se llama pomposamente realidad. La realidad es un constructo lingüístico. La realidad es un antojo cultural. La realidad es un capricho de la historia. No obstante, aunque sea un capricho de la historia, tiene una enorme injerencia en nuestra manera de vivir, porque es la que nos lleva a tomar decisiones. Y las decisiones son un darse cuenta, que me di cuenta de que voy a hacer cierta acción. No es que haya elegido entre acciones distintas, ¿no?
Me percibo a mí mismo como actuando en cierta dirección, como si existieran decisiones correctas o incorrectas, lo que no es cierto. Existen solo decisiones, es decir, conductas. Y después yo trabajaré para que aquella conducta elegida se me haga más correcta, es decir, sea más exitosa porque cumpla con el objetivo que me planteé. En ese sentido, entonces, observar es el comienzo del proceso y el juicio es la etapa lógica intermedia del proceso. Pero hay más, hay mucho más. ¿Por qué digo que hay más? Bueno, básicamente porque esta distinción entre biología, que equivale a, en este caso, naturaleza, y lenguaje, que equivale en este caso a cultura, equivale también a que ésta sea la base viva de su primer producto, que es el lenguaje. La biología produce el lenguaje, así como la naturaleza produce la cultura. Aquí eran ejemplos burdos, domésticos. Los helicópteros están copiados de los matapiojos. Las grúas están copiadas, no sé, de los grillos o de las langostas. Y no necesitamos seguir, evidentemente. Los alicates, si quieren, están copiados de los cangrejos. Bueno, la naturaleza produce a la cultura, porque la cultura está producida por organismos autopoiéticos que estamos en la naturaleza y que tenemos la naturaleza. No me refiero a que andemos paseando por un parque o deambulando por un vergel. Me refiero a que nuestra naturaleza está en nosotros, en cada célula, porque somos autopoiéticos. Y entonces no podemos pensar más allá de los límites de nuestra propia naturaleza. No podemos ir más allá de lo que nosotros seamos capaces de pensar. Y entonces dijo Maturana que el lenguaje es una forma de la realidad, pero que hay otras realidades que estaban fuera del lenguaje. Y yo debo, aquí comienza el discípulo a disentir del maestro, debo rebatir esa afirmación que me parece incompleta. No es que haya en la realidad algo que esté fuera del lenguaje y que no comprendamos. No, es que el lenguaje es algo más de lo que en realidad comprendemos. Que el lenguaje tiene muchos más niveles, no es solo el lenguajear. ¿Por qué? Porque el lenguaje genera también productos. Y aquí viene el tercer nivel de esta discusión. El lenguaje genera en realidad, lo voy a llamar así, productos, dado que poiesis significa producción. El lenguaje genera productos y esos productos son autónomos. Ya lo decía Jorge Luis Borges, el lenguaje, una vez que existe como tal, es decir, una vez que existen los símbolos y una vez que existen los códigos de combinación de esos símbolos, una gramática, una literatura y todo eso, podría producir todos los significados posibles dentro del propio lenguaje, sin salirse del lenguaje y perpetuando el lenguaje. Eso es autopoiesis de segundo orden. El lenguaje es un sistema autopoiético de segundo orden. En la connotación antigua, antes que Maturana se revisara, se habría llamado de tercer orden. Bueno, esos productos del lenguaje adquieren autonomía y son capaces de producirse a sí mismos. Y como se producen a sí mismos, llegan a independizarse por completo de los usuarios. Por eso señalábamos como ejemplo que ninguno de nosotros, por más competentes que seamos en el lenguajear, diría Maturana, por más competentes lingüísticamente que seamos, no poseemos todo el lenguaje. Si hay del orden de las 140.000 palabras en el idioma español, por ejemplo, según cierta medición, un hablante extremadamente culto y con una fluidez verbal máxima, como podría haber sido Miguel de Unamuno, parece que dominaba del orden de los 60.000 vocablos, menos de la mitad del idioma, y mucho menos. Que un hablante corriente se maneja con 20.000. Yo creo que los chilenos se manejan con 7 a 8.000 palabras. El nivel de pobreza lingüística de nuestra cultura es verdaderamente espantable. En ejecutivos, profesores, alumnos, en todos, en todas partes. Pero hay algo más aún. Cuando el lenguaje se empobrece, el pensamiento consustancial al lenguaje también se empobrece. Porque al final el lenguaje es pensamiento que se pone de manifiesto. Tal como el pensamiento
el lenguaje que se interioriza. En esta dinámica del dentro y el fuera, que no es más que una metáfora, porque no hay un dentro y un fuera, el lenguaje crea este criterio llamado, entre comillas, de realidad, y de ahí en adelante nosotros convivimos con esas realidades que nosotros mismos produjimos en el lenguaje. Es decir, una vez que creamos lenguaje, el lenguaje así producido nos afecta a nosotros mismos también. Bueno, un ejemplo de eso es la autoimagen que inventaron o descubrieron, ¿no? Digamos, que teorizaron los psicólogos. ¿Qué es la autoimagen? Una declaración lingüística que el sujeto tiene acerca de si es bonito o bonita, o fea, por ejemplo, o de si es valioso o de poco valor. Esas imágenes que se hace de sí mismo son sin duda construcciones lingüísticas que forman su propia realidad. Y en ese sentido, fíjense, una distinción cualquiera de las que podríamos hacer en psicoterapia, que es uno de los quehaceres en los cuales se puede abordar las nociones de realidad a través del lenguaje. Dolor versus sufrimiento. Cuando Humberto Maturana, a partir del año 2000 más o menos, comienza a trabajar con la nueva noción que su colaboradora Jimena Dávila le presenta acerca de que todas las formas de dolor y sufrimiento tendrían un origen cultural, lo que nosotros queremos señalar es que allí todavía hay una imprecisión biológica. El dolor es biológico y el sufrimiento es cultural. Por eso es que el dolor físico es una inevitabilidad, salvo anestesia, y que el sufrimiento es una opción, una decisión acertada o desacertada, lúcida o neurótica, pero es una decisión. El dolor, en cambio, no. El dolor es físico. ¿Por qué? Porque hay un estímulo directo para el dolor. La percepción del dolor que se produce como estímulo que viaja a través de los cordones neurales, el estímulo exacto es destrucción de tejido. Allí donde hay destrucción de tejido, el sistema nervioso detecta invariablemente dolor, salvo alguna patología que impida, por ejemplo, que el cordón esté cortado, que impida que ese estímulo llegue al cerebro y sea procesado. Si se quema, si se corta, si se aplasta, si se golpea, si se... Hay cantidad de maneras en las cuales se produce destrucción de tejido. Y entonces el cerebro inmediatamente envía la orden de retirar el miembro. O, por ejemplo, como ocurre con los bebés que están naciendo, uno de cuyos 10 reflejos básicos de nacimiento dentro de lo que se llama APGAR es lo que se llama el reflejo de extensión cruzada. Si tú le haces un estímulo semidoloroso, nadie pretende torturar a un niño, pero si le haces un estímulo incómodo en la plantita del pie, él va a retirar una patita y va a estirar la otra. Ese es el reflejo de extensión cruzada. ¿Qué significa? Salvo el órgano afectado y además repelo la agresión. Defiendo el órgano que está a punto de sufrir daño, diría el sistema nervioso, y al mismo tiempo contraataco alejando la amenaza. Eso es biológico. No es una opción psíquica, no es una decisión voluntaria, ni mucho menos producto de la reflexión, es un inmediatismo. Por eso, el dolor sí existe como una materialidad en ese sentido, pero el sufrimiento es una opción cultural. Hay incluso personas que se gozan de sus sufrimientos. Y ahí entramos en un montón de patologías, desde ciertos fanatismos religiosos hasta patologías psíquicas como el masoquismo o varias otras cosas, varios desvíos. Algún día vamos a hacer a lo mejor una clase sobre psicopatía, otra sobre sadomasoquismo, para que vean qué ocurre de sano y de insano en todo eso con un criterio que no sea juzgarlo moralmente, sino describirlo dinámicamente. Porque generalmente todos esos comportamientos están llenando alguna necesidad del propio sistema que cada vez se va desviando de su eje autopoyético hasta que en algún momento se desintegra. Bueno, en esta opción entre dolor y sufrimiento, si consideramos al sufrimiento como una opción, entonces sabremos que se lo puede reacondicionar, reaprender. Y entonces, en este reaprender, lo que se entiende como terapéutico es un acto de lenguaje que lleva a modificar las reacciones del otro. Precioso, porque así como decíamos que el lenguaje podía ser mentiroso y creador de falsas realidades, también podríamos decir que es maravilloso y creador de transformaciones saludables, que sanan el sufrimiento humano. Entendido así, el lenguaje podría ser utilizado como un mecanismo favorecedor de la vida. Pero aún nos queda bastante más que decir. Lo vamos a resumir diciendo usos y mal usos de Maturana.
¿Cuáles son algunos de los usos que se ha hecho de la teoría de Maturana? Primero, nos parece enormemente importante el enfoque de que la autopoiesis es por sí sola definitoria de lo vivo, porque es una defensa, en este caso desde la teoría y después desde la práctica, de la capacidad vital y de la capacidad autónoma. No obstante, cuando Maturana llega a ser postulado para el Premio Nobel de Ciencias, que creo que fue en el 94, lo es a partir de su investigación en ciertas neuronas, en ciertas vías de transmisión neuroniana. No es por sus enfoques acerca de ética o de lingüística, que son posteriores. En ese momento, sus teorías biológicas incluso podían servir como base para la futura construcción de autómatas. Tema que le interesó mucho a la CIA. Tema que le interesó mucho a muchos poderes ocultos. O sea, la idea de Maturana acerca de cuál es la dinámica de los seres vivos y no reducirla, pero explicarla de un modo muy concreto con una cierta capacidad de producción de sus propios entes de reproducción, podía estar en la base de la idea de crear organismos que se pudieran autorreproducir. Eso me recuerda la pregunta de mi amigo Eduardo Gómez, quien señaló que quería saber si un computador, una máquina cibernética con inteligencia artificial podía llegar a ser un sistema autopoiético. La respuesta concreta es no. No, porque la definición de la autopoiesis es que genera los materiales que lo componen. ¿De qué materiales está hecho un computador? Metal, plástico, cristal, vidrio. Solo materias del mundo mineral, no del mundo vegetal o animal, no del mundo biológico, sino del mundo químico. Los minerales no tienen la capacidad de reproducirse porque son inertes. Interesante, porque inerte significa exactamente sin vida, aunque tengan energía. Y por supuesto que la pueden tener energía magnética, eléctrica, térmica, e incluso energía mecánica, dinámica y de presión. Sí, pero los minerales no pueden reproducirse a sí mismos porque no tienen mecanismos reproductores. La estructura molecular de su composición los lleva a ser inertes y a darle la razón a Lavoisier cuando dice que en la naturaleza nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Un mineral se puede fragmentar, se puede licuar, se puede gasificar y va a seguir teniendo siempre la misma cantidad astronómica de moléculas. No tiene moléculas que se aglomeren en caldos ácidos que puedan reproducir otros caldos ácidos. Entonces no aumenta ni disminuye. Segunda respuesta para el mismo amigo que está en Miami escuchándonos. Me encanta que eso pase. Una máquina sí puede generar con su inteligencia artificial, es decir, con los datos que nosotros le hemos incorporado y la dinámica que le instalamos, puede generar sistemas autopoiéticos de segundo orden. Ah, claro, eso sí. Es decir, una máquina puede generar una lógica que la desborde. Puede generar un lenguaje que se automultiplique. Puede generar un conjunto de nociones y dotaciones lingüísticas que vaya más allá de lo que el mismo programador era capaz de producirle. Es decir, puede generar sistemas autopoiéticos de segundo orden, pero no sistemas vivos. Salvo que caigamos, y no es el caso, en la metáfora de decir que todo aquello que es muy dinámico está vivo. No, eso no es cierto. Lo que dijimos que la esencia de lo vivo era la capacidad de autopoiesis. Si no tiene la capacidad de autogenerarse, es decir, de autorreproducirse, generar sus propios componentes, no lo es. Pero el sistema que genere sí podría ser autopoiético de segundo orden. Y de hecho lo es. Yo no creo que siempre eso sea un logro. Muchas veces eso es precisamente un retroceso. Me refiero a qué utilidad tenía el que el computador diseñado, no me acuerdo cómo se llamaba, Big Blue creo que era, o Deep Blue, Big Blue, le ganara al campeón mundial de ajedrez. Tarde o temprano iba a ocurrir. Era cuestión de multiplicar los circuitos hasta que tuviera más circuitos operativos específicos para el ajedrez que lo que el campeón mundial, Kasparov, ¿verdad?, tuviera para el partido. Los primeros partidos sí los ganó Kasparov. Es interesante porque con el tiempo Deep Blue o Big Blue termina ganando el supuesto campeonato. Ahora, ¿qué ganó la humanidad con que la máquina haya derrotado al ajedrecista? ¿Qué ganó la creatividad humana con que los circuitos mecánicos hayan puesto por encima de la inventiva creativa del humano?
Probablemente el próximo paso va a ser diseñar máquinas virtuales que puedan despanzurrar a otros semejantes humanos de modo virtual para no tener que ir físicamente a la guerra. Tampoco es una verdadera ganancia. Lo que ocurre es que eso es producto cultural, y como producto cultural puede estar viciado o ennoblecido, porque en realidad es producto humano y coincide exactamente con la estructura del humano, que es blanco y negro, que es yin y yang, que tiene todas las posibilidades de ser un cielo creativo o un infierno destructivo. Malos usos, entonces, en todo ese caso analítico, la distinción entre amor versus odio. Y yo decía que quería señalarla porque no es una distinción navideña, no, es bastante más profunda. Miren, en el caso de las emociones de amor, lo que ocurre es químico en el organismo. Hay neurotransmisores y elementos bioquímicos que estimulan la actividad cerebral y corporal, por ejemplo, las endorfinas. Entonces, estas sustancias, esas y muchas otras, lo que hacen es aumentar tu capacidad de respuesta, acelerar tu velocidad de respuesta, multiplicar tus sinapsis para que perciban más elementos, aumentar las defensas de tu organismo, hacer que los estados de alegría se transformen químicamente en maneras de resolver problemas. Es decir, cuando se habla de esto, que hasta si quieren lo ponemos entre comillas por ahora, amor, lo que significa es bienestar, por lo menos bienestar. Y además bienestar en la convivencia con otros. Ocurren cambios químicos y físicos en el organismo que lo colocan en su mejor nivel posible. Más creativo, más abarcativo, más tolerante, más alegre, más simpático, más acogedor, más resolvedor de problemas, más admirador de la belleza, más disfrutador de la compañía de otros. Es decir, como máquina cibernética se torna más eficiente. En el caso del odio, la emoción del odio es una emoción de desagrado con respecto a algún objeto, en este caso el objeto del odio. No estoy hablando de estos comentarios clichés que suelta alguna persona trivial cuando dice, no sé, yo odio las papas. No, eso no es odio. Ya pueden no gustarle las papas. El odio es una cosa bastante más profunda que todo eso. Lo otro es solo una trivialidad. Pero cuando decimos yo siento odio por tal ideología o por tales personas, lo que siento es rabia. Y la rabia es una emoción que, si bien te llena de energía, al mismo tiempo estrecha tubularmente tu conciencia, porque te focaliza perceptualmente en el objeto de tu odio o de la aversión y te impide entender el resto del horizonte. Por lo tanto, en el odio te vuelves menos inteligente. En el odio, tus respuestas tienden a ser más respuestas físicas y de fuerza. Por ejemplo, hay más adrenalina. Y la adrenalina es la emoción de la impulsividad. Las personas relajadas y serenas no emplean su adrenalina. La adrenalina es solo una sustancia para las emergencias y las amenazas. Te permite arrancar a cierta velocidad porque te persiga un león o dar un salto que no darías de otra manera para alcanzar a rescatar a tu bebé que está a punto de ser atropellado por un vehículo, y en ese momento haces cosas que podrían batir un récord mundial de atletismo. Solo en esos momentos la adrenalina sin duda te pone a salvo, hasta te hace insensible al dolor durante unos segundos o minutos, te hace soportar ese estrés. Sí, claro, pero si nosotros viviéramos siempre con esa adrenalina o con ese odio, nos transformaríamos en seres verdaderamente destructivos. Pero además se nos vuelven rígidos los miembros, además somos menos inteligentes para decodificar, tenemos menos paciencia y por lo tanto somos también más torpes, somos menos creativos y resolvemos menos problemas. En general, además, producimos peores relaciones alrededor nuestro. En ese caso, el amor es un buen negocio biológico y el odio un pésimo negocio cultural. En ambos casos se oponen y se excluyen. No obstante, el odio lo podrías tú reemplazar por la rabia y ya lo disimulaste. Lo disimulaste como si la rabia fuera solo un componente legítimo de muchas cosas. Pero hay otra. En el odio también hay un pseudo desprecio. Digo pseudo desprecio porque en realidad tú tienes que apreciar mucho algo, aunque te desagrade, para tenerlo presente siempre en tu odio. Con eso le confieres una existencia. Casi lo inmortalizas para tu propia neurosis. Pero hay otra forma de desprecio más fuerte que esta distinción biológica entre amor y odio, y que es la imposición a través de la objetividad
de un mundo, fíjense en esta palabra que no la habíamos usado todavía, de un mundo que es hegemónico sobre otros. ¿Qué significa hegemónico? Que gobierna sobre otro, que se impone sobre otro, que tiene más autoridad que otros, que se considera superior a otros. Por ejemplo, la mayor parte de ustedes deben tener un mapa en su casa, un atlas, un planiferio del mundo, qué sé yo. ¿Se han preguntado alguna vez por qué en todos los mapas el norte está arriba y el sur está abajo? ¿Pero cómo? Si en el espacio, en el universo, no hay arriba ni abajo. La única razón es que los primeros dibujantes de mapas vivían en el hemisferio norte, en particular en Europa y en Asia, y se sentían en el centro del mundo. Se siguen sintiendo así. Es decir, se colocaron ellos al centro del mundo, así como toda la humanidad, en particular europea, se colocó en el centro del universo durante muchos siglos. Y cuando después Kepler y Copérnico nos demuestran que en realidad la hipótesis de Ptolomeo no era cierta y que la Tierra no está quieta mientras los astros giran en torno a ella, hasta se lo consideró, en un par de religiones las más peligrosas, se lo consideró precisamente una herejía. Una herejía, y eso motivó que algunos fueran a la hoguera por sostener esa verdad científica. De eso estamos hablando. Se fijan que ahí hay un pensamiento demencial capaz de aplicarse sobre la naturaleza desde la cultura, una cultura que, como decíamos delante, puede ser un cielo o un infierno. Esas culturas dominantes son un infierno. El eurocentrismo, visto así, es un infierno. ¿Cómo van a llamar descubrimiento de América al llegar 3 barcos de españoles ignorantes y primitivos a un lugar donde ya existían civilizaciones de más de 2000 años de tiempo? ¿Cómo se lo puede llamar descubrimiento? Llámalo como es, invasión. Y probablemente destrucción de nuestra cultura, sí, sin duda. Pero si lo llamas descubrimiento, significa, bueno, el mundo existe solo cuando yo lo veo. Y eso es un narcisismo gigante. Pues bien, el pensamiento hegemónico se advierte en todo. Déjeme darle un ejemplo completamente doméstico, completamente trivial, y que a mí me resulta igualmente indignante, aunque en otros momentos hasta lo mire con cierta, no simpatía, pero con cierta comprensión que me hace reír. Todos los héroes, antes se les decía en la época de los cowboys, jovencitos, ¿eh? Todos los héroes, digamos, los James Bond o los tipos de Misión Imposible, siempre son primermundistas. Ellos son siempre del primer mundo, en particular norteamericanos, pero a veces son de algunos otros países de Europa. Y siempre a quienes persiguen suelen ser también primermundistas cuando son muy desarrollados, cuando son muy, muy dignos de la capacidad que tendrá Sean Connery de perseguirlos. Pero lo interesante es que estas tristes mentalidades de los cineastas hollywoodenses no pueden crear una película de acción sin dedicarle largos minutos a una secuencia de persecución en automóviles. No hay película imbécil norteamericana que no tenga siempre una persecución de automóviles. Pero no es eso lo que quiero mencionar, es lo que ocurre allí de las relaciones entre primer y tercer mundo. Siempre en esas persecuciones de automóviles, a cada cual más moderno, cruzan por un montón de ciudades o lugares y siempre chocan con carros de feria, siempre destruyen otros elementos intermedios hasta que el malvado delantero es capturado por que para mí también es un malvado, el malvado capturador lo consigue. Yo vivo en el Cajón del Maipo, en un lugar que tiene tantas comparaciones posibles con la comarca del Señor de los Anillos. Por acá los vecinos nos conocemos, nos saludamos, nos mandamos mensajes avisando que llegó un ave perdida a mi patio, es una tagua, y ¿qué puedo hacer con ella? Y otro vecino le dice, mire, llévela a tal lugar, ahí la van a proteger. Nosotros encontramos una rana en nuestra casa y caminamos con mi esposa 1 kilómetro para ir a dejar esta rana a un estanque donde sabíamos que podía sobrevivir. Y acá eso no es un comportamiento demencial, es un comportamiento absolutamente humano. Y los sábados vamos a la feria. Yo no quisiera que en esa maravillosa feria donde me conozco con todos los caseros y donde puedo todavía elegir la fruta, apareciera un James Bond maldito y destruyera todos los puestos porque anda persiguiendo, con licencia para matar, a algún bandido que le encargó el N-16 o la CIA. Fíjense lo que hay ahí. Allí hay un desprecio olímpico por el tercer mundo. Allí hay de nuevo hegemonía, es decir,
Se los llama simplemente daños colaterales. Una de las cosas que señala Maturana es, en un ambiente de convivencia humana genuina, nunca debiera perderse una vida humana porque toda vida humana es una pérdida. En un ambiente de competencia, la pérdida de vida humana significa el triunfo de otra. En un ambiente de cooperación, la pérdida de una vida humana es una pérdida para todos. Entonces, así entendido, la objetividad es una forma de autoritarismo del pensamiento, así como la hegemonía es una forma de autoritarismo de la autopercepción. Yo me considero superior a los demás, yo soy el centro del mundo, me da lo mismo que esos pobres habitantes de San José de Maipo se queden sin feria. Total, yo andaba capturando a un individuo al que finalmente llevé a los cuarteles de la CIA o donde fuese. Es muy triste, porque ese bombardeo intelectual e ideológico le llega al 100% de nuestros compañeros de vida y de naturaleza. Y si bien nosotros en una clase como esta tenemos una pequeña capacidad crítica, no ocurre lo mismo con nuestros niños y jóvenes, a quienes el mensaje de que hay que imponerse sobre los demás, cueste lo que cueste, porque además tengo licencia para matar y por eso soy 007, es válido, es legítimo. Y eso resulta a todas luces éticamente reprensible. En realidad más que reprensible, abominable. Porque es una abominación, abominación contra lo humano, ab hominem. Y lo que hay detrás de eso es la odiosidad transformada en marca de entretención cultural. No me convence. Bueno, otros malos usos de Maturana. La idea de juicio. Maturana no sostiene que no haya que hacer juicios. Eso es un invento de los consultores. Es una bellísima capacidad humana la de formular juicios. Del peligro que debemos huir es el de confundir nuestros juicios con la verdad. Porque eso es una forma de soberbia intelectual. Pero formular juicios podría ser una excelente manera de sintetizar nuestra percepción acerca de algo. Porque un juicio puede ser incluso enormemente favorable. Claro. Y tú puedes tener detrás de eso la noción de que juzgar no equivale a emitir sentencia acerca de si el otro es culpable o inocente. No, juzgar es evaluar en el sentido de ser capaz de apreciar las condiciones de otro u otra a quien yo percibo, y entonces esas condiciones incluso me podrían permitir acercarme en amor, o formar amistades, o sociedades, o cooperar, pero sobre todo, y mínimamente, conocernos. Entonces, es falso que Maturana dijera que haya que suspender el juicio. Es un mal uso. ¿Y por qué ocurre? Yo creo que la noción de colocar al juicio entre comillas es un invento de los consultores. ¿Por qué? La mayor parte de los consultores pertenecen a la derecha. Incluso los consultores de izquierda pertenecen a la derecha. Trabajan para la derecha. Trabajan para perpetuar el statu quo en una organización, en una empresa. Y entonces usan la noción de suspender el juicio, lo que termina apagando el pensamiento crítico. Y eso es muy grave. La noción de disidencia, por ejemplo, es uno de los grandes logros del pensamiento crítico. Pero en las consultorías a empresas donde se supone suspender el juicio, lo que en general se hace es apagar el pensamiento crítico, la crítica y la disidencia. En el fondo es predicar el conformismo. Y entonces puedo hacer un par de seminaritos motivacionales para los empleados para que no sientan la explotación. ¿Se fijan lo perverso que resulta? Todas las consultorías son de derecha, vistas así. No importa en qué marco ideológico se inscriban, lo que importa es en qué productos desembocan. Una segunda es la noción de cambio. No formuló Humberto Maturana que el cambio fuera una constante y que todo estuviera cambiando siempre. Formuló que los cambios son perturbaciones de los sistemas vivos con conservación de la identidad, es decir, preservando su estructura. ¿Qué es lo que dicen los consultores? El kaizen, el cambio constante, tenemos que ir siempre avanzando. La noción de progreso no es cierta. El cambio, así como lo describe Maturana, se podría parecer más bien a las mareas. Las mareas son totalmente variables, pero eso no significa que las mareas estén evolucionando.
Las mareas no van en dirección alguna. Suben, bajan, entran, salen, están en perpetua movilidad, en constante movimiento. El cambio, en realidad, es una forma de la variabilidad, no una forma de la evolución. No es que las cosas, ni siquiera las personas cambien genuinamente. Por favor, no se me horroricen. Que yo sea además psicólogo y además consultor y esté diciendo que las personas no cambian, suena terrible, ¿no? ¿Ustedes han visto a alguien que del Colo-Colo se cambia a la Universidad Católica? ¿Así de gratuito y así de trivial? ¿Han visto que alguien profundamente católico se haga musulmán? Salvo alguna hipocresía de por medio. Que alguien profundamente marxista, socialista, parlamentario, se haga católico y se case. Eso es una hipocresía sin límite, y el interés era económico, ¿no? No es que de pronto vio la luz. ¿Se fijan? Las personas de verdad no, que si ni siquiera cambiamos esas cosas como nuestro gusto, que es completamente caprichoso y gratuito por un equipo de fútbol, las personas no cambian. Cuidado, no significa que permanecen siempre iguales. No piensen en blanco y negro. Lo que estoy diciendo es que una persona puede mejorar o empeorar dentro de lo que es su identidad. De donde no sale, de donde no se aleja, es del núcleo de su identidad como ser vivo. Y esa identidad tiene una serie de posibilidades. Algunas de ellas no se han realizado todavía, y es muy hermoso en las conversaciones para el crecimiento conseguir que haya un aparecer de esas áreas que estaban ocultas. Pero la persona sigue siendo lo mismo que es, solo más rica por dentro, más rica interiormente, más profunda, más amplia, más abierta, más generosa. Pero no cambia. Más bien se perfecciona, lo que podría ser enormemente bueno, o se degrada, lo que podría ser enormemente malo, pero sigue dentro de la línea de lo que sus primeros años de vida le marcaron. Eso es biológico, no es cultural. La cultura lo que hace es solo validarlo. Por lo tanto, la idea del cambio constante es otro de los malos usos que los consultores en general y muchos pedagogos hacen, mal entendiendo la hipótesis de Humberto Maturana. Porque en realidad lo que verdaderamente importa de todo esto no es el cambio, sino la variación, el atreverse a ser distinto. Por eso, la noción de juego se opone tanto a la noción de trabajo, y ahí sí que les saco el sombrero a los consultores porque esa parte sí la han hecho bien. En todos los talleres, los consultores más inteligentes suelen llevar juego al trabajo, cuando hacen talleres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las personas aprenden mucho más jugando que trabajando, dado que el juego es una actividad simbólica en la cual se recrean ciertas realidades y se actúa como si, y entonces se ensaya. El juego es un ensayo de realidad. Y como ensayo de realidad es parte de esa construcción consensual de realidad. O sea, es nuevamente el juego una forma de fluir en la convivencia, de coordinación, de coordinaciones conductuales, consensuales en la dinámica del vivir. Es lo mismo de nuevo, pero dicho de un modo más sintético. Claro, una de las grandes distorsiones que se ha hecho con Humberto Maturana es su noción de que todo cambio es perfeccionamiento. Eso jamás fue así. Muchas veces lo mejor que le puede pasar a alguien es no cambiar. Muchas veces nosotros quisiéramos que la cantidad de cosas no cambiaran. Tú no quieres que cambie la inteligencia que admiras de tu compañera o compañero. No quisieras que cambie el amor que tiene por ti. Hay muchas cosas, muchísimas cosas esenciales que no queremos que cambien, queremos que permanezcan. Las queremos estables. Entonces cuidado, porque el cambio se transformó en una moda. Y por supuesto es una moda superficial, es el aspecto adolescente que tienen los consultores, el aspecto adolescente de estoy impaciente, estoy inquieto, soy impulsivo, quiero hacer cambios en lo que sea. ¿En qué dirección? No importa, lo que quiero es agitar. Ya, pero eso no es en realidad una verdadera revolución epistemológica, no es más que una pataleta ideológica. Y en ese cambio nos quedamos donde estamos, como la hipótesis del gato pardo. Plus que ça change, plus que el reste de la même chose, significa cuanto más cambia algo, más permanece igual a sí misma. Entonces a veces esa idea del cambio constante es una idea perversa que busca encubrir que en realidad nada ha cambiado. Hay pseudo cambios. El ejecutivo que es subido de jefe de sección a subgerente, lo primero que hacen es cambiarle el sillón y le ponen un sillón con respaldo más alto. En realidad lo único que se consigue es que se le vea más chica la cabeza, ¿no? Por contraste. Porque tiene la misma anatomía de ayer.
No hay más, pero es como si le instalaran un pequeño trono. Y eso es hegemonía nuevamente. Que se note que él tiene mejores baños que el perraje de la organización, que se note que él tiene un cuerpo privilegiado. Eso es volver a las monarquías de hace 500 años. Ahí es donde dan ganas de cortar cabezas. Pero una buena manera de cortar cabezas sin guillotina es cambiarles la manera de pensar. O sea, le dejo el cráneo encima de su cuello, pero les cambiamos la manera de pensar. No es introduciéndonos mediante trepanación en su cerebro, sino invitándolos a percibir u observar otras realidades. Y esas se producen en el diálogo. O en el lenguajear. Se fijan que diálogo es más bonito que lenguajear. En el diálogo se produce esa posibilidad de que el otro advierta cosas y las incorpore a su marea, a su dinámica de flujos, a su deriva estructural conjunta. Si eso se produce, podremos haber cambiado el sufrimiento por el placer, y podemos haber cambiado la seriedad por el juego, y podemos haber cambiado el lenguaje dogmático por el diálogo abierto. En el fondo, la idea de una cultura matrística es precisamente la idea de una sociedad que integre y que no discrimine, que reconozca al otro, pero como un otro, y ese es el lenguaje de Maturana, como un otro legítimo, es decir, con derecho a existir. Cuando yo reconozco en el otro derecho a existir, no estoy sino deseando que el otro también me reconozca con derecho a existir a mí. Y en el fondo, por último, y eso lo decía Facundo Cabral, si pudiéramos enseñarles a los malos que portarse bien es buen negocio, a lo mejor se portarían bien, aunque fuera por negocio. Que es lo mismo que quisimos mostrar, yo creo que no llegamos a demostrarlo, pero demostrar cuando señalamos que el odio es mal negocio. Es mal negocio de vida para tu salud, para tu familia y para el planeta entero. Y que el amor es mucho mejor negocio en todos los sentidos porque incluso te hace superior a ti mismo. Recuerda que la única manera de ser superior no es ser superior a los demás, sino ser superior a tus propias carencias. Del mismo modo que la valentía no es no tener miedo, sino saber administrar el propio miedo. Y en ese sentido, en biología y en cultura hay muchas maneras de plantear los desarrollos. La de Maturana es solo una. A mí me gustan más otras en el ámbito social. El enfoque de Erich Fromm, un pensador marxista y psicoanalista, o el enfoque de Teilhard de Chardin, un sacerdote europeo con gran capacidad, biólogo también, con gran capacidad de entender el desarrollo humano. Creo que vamos a hablar de eso en algún momento, acerca de cómo hay un tránsito desde la célula hasta el espíritu, para los que creen en el espíritu, o por lo menos cómo hay un trabajo de cerebración y concientización progresiva en la vida, y eso es muy cierto. Tan cierto que en realidad el tránsito de la vida no es un cambio necesariamente hacia lo mejor, pero siempre es hacia algo más amplio y más dinámico. Más amplio porque se incorporan nuevos elementos y más dinámico porque tiene velocidades variables. Y esas velocidades variables a veces nos desbordan. Y entonces, en una sociedad como esta, que ha perdido la calma, en una sociedad como esta, que pareciera precipitarse aceleradamente en fuga hacia el futuro, permanecer en el presente reflexionando en lo que hay, podría ser la más alta forma de valentía. Suficiente por hoy. Muchas gracias. Espero que nos hayamos entendido.